Todos los días se instalan muchos metros de tubería para alcantarillado sanitario, para drenaje pluvial y para otros drenajes. Por supuesto que la tubería de distintos materiales no se instala de la misma manera. El tubo de concreto reforzado, la tubería de metal corrugado, el tubo corrugado de polietileno de alta densidad y otras tuberías. Todas ellas tienen diferentes características. Una instalación adecuada de tubería empieza por el conocimiento de estas diferencias y se deben usar estos conocimientos para diseñar un sistema que produzca los resultados deseados. Hoy nos vamos a referir a las diferencias en los procesos de instalación. Estamos diseñando un sistema de drenaje típico que tiene 1000 pies de longitud, usando 3 tipos de tubería en el mismo sitio: tubo de concreto reforzado rígido, tubo de polietileno de alta densidad de pared gruesa y tubo corrugado de metal. Por supuesto, los diseños y especificaciones serán diferentes dependiendo de cada material, de las condiciones del suelo, del peso, de las características del sitio, de la profundidad de la instalación y demás factores. Los detalles del proyecto incluyen información sobre el diámetro de los tubos, la profundidad, las características del suelo, el tipo de relleno requerido, información hidráulica y de carga. Entender estas variables llevará a un diseño exitoso con características de fluidez eficientes, durabilidad, confiabilidad y una larga vida de servicio con poco mantenimiento. Me acompaña Bill Nesbitt. Bill tiene una larga experiencia en especificaciones, diseño, instalación y rehabilitación de sistemas de drenaje. Bill también ha impartido varios seminarios en distintos países haciendo hincapié en la importancia de una instalación correcta. Explícanos las principales diferencias en la instalación de tuberías de diferentes materiales. Gracias, Bob. Independientemente del tipo de material, todos los tubos enterrados deben cumplir con las mismas importantes funciones. Cada sistema de tubería debe servir como un conducto y como una estructura de acuerdo a las especificaciones del diseñador. El conducto debe llevar el líquido, por lo general aguas residuales o pluviales en el volumen requerido, a una velocidad adecuada desde un punto de llenado a un punto de descarga. Mientras el líquido es conducido, el conducto no debe permitir infiltraciones ni exfiltraciones más allá de los límites especificados. La estructura de la tubería de concreto, que se compone de la combinación de los tubos y del relleno alrededor del tubo, debe ser suficientemente fuerte para proteger la viabilidad y la seguridad del conducto. La tubería de concreto es rígida y está diseñada y fabricada para que el tubo provea la mayor parte de la fuerza estructural requerida en el sistema tubo-suelo. La tubería de concreto provee del 85 al 95% de la resistencia estructural requerida en este sistema tubo-suelo. ¿Qué sucede con los tubos flexibles? Los tubos flexibles, como el tubo corrugado de polietileno de alta densidad y el tubo corrugado de metal, no ofrecen suficiente resistencia estructural dentro del sistema tubo-suelo. La resistencia estructural del tubo de metal corrugado, por ejemplo, pocas veces pasa del 15% requerido en el sistema. La resistencia estructural de la mayor parte de la tubería plástica es aún menor. Para decirlo claramente, cuando el tubo rígido, como es el tubo de concreto, es entregado en el sitio de la obra, lo que se entrega es el conducto y la mayor parte de la estructura. Cuando se entrega tubo flexible, como el tubo corrugado de polietileno de alta densidad, el contratista solamente recibe el conducto, pero casi nada de la estructura. De manera que para la instalación de tubos flexibles, el contratista deberá construir un sistema sólido que aporte una estructura fuerte. Y es probable que tendrá que proveer relleno adicional y material de soporte para enfrentar las especificaciones para crear la estructura. En la mayoría de los casos, así será. Cuando se trata de tuberías de diferentes materiales, el contratista está pagando solo el conducto. Con el tubo de concreto, el fabricante incluye la estructura en el tubo entregado. Con la tubería plástica, el contratista dependerá de una cuadrilla de instaladores para crear la estructura en la zanja con los materiales apropiados, que deberán ser colocados en forma correcta, haciendo una cuidadosa compactación. Este es un buen momento para explicar las diferencias en los materiales de relleno, la colocación y la compactación.
Cuando el contratista instala tubería flexible, la estructura deberá ser construida en la zanja, lo que frecuentemente significa que la tierra excavada debe ser sustituida por materiales que provean un mayor soporte, como roca molida. El material de relleno debe ser colocado con gran precisión y compactarse. Por ejemplo, por lo menos del 85 al 95% es requerido debajo del arco del tubo flexible, así como arriba del tubo, para darle la estructura requerida que proteja al conducto. Por el contrario, el tubo de concreto reforzado está fabricado en forma estándar o con un diseño específico de resistencia, usando un diseño indirecto o el método de diseño directo. Esto permite al ingeniero encargado del diseño determinar la cantidad de resistencia estructural que debe ofrecer el tubo, sin importar la resistencia que ofrecen los materiales de relleno. Esto quiere decir que generalmente el constructor puede usar como relleno la tierra excavada en el sitio, aun y cuando estas tierras no sean consideradas de gran resistencia. El tubo de polietileno de alta densidad, así como otros tubos flexibles, ofrecen una determinada resistencia de acuerdo a su diámetro. Invariablemente, la fuerza estructural recae en los materiales de relleno, los que generalmente deben ser transportados a la obra. La tubería de concreto aporta el 95% de la fuerza estructural del sistema, independientemente de la calidad del material de relleno usado. Así es que casi nunca son requeridos materiales especiales para darle resistencia. Dependiendo de los requerimientos específicos de una instalación, se puede usar un tubo de gran resistencia en un suelo suave o un tubo de menor grado cuando el suelo es más duro. El ingeniero que haga el proyecto podrá hacer la elección más económica y más apropiada. Otro punto importante que se debe considerar cuando se instala tubería de materiales flexibles es que no se puede simplemente cavar y colocarlo sobre los materiales de relleno. Para estar seguros que el material de relleno es colocado y compactado adecuadamente, el contratista requerirá de darle un grosor de 6 a 8 pulgadas para que tenga la densidad necesaria. Es posible que además requiera de equipo adicional, un compactador para arenas y grava fina o un compactador de vibración para grava gruesa o piedra molida. Otro punto que se debe considerar es que el tubo flexible, debido a su ligereza y flotabilidad, puede desalinearse. Esto puede suceder debido a un inadecuado procedimiento de instalación o después debido a los mantos freáticos y al agua del subsuelo. Estas complicaciones requieren de cuidados especiales, que incluyen una meticulosa compactación y selección de materiales de relleno. Es por esto que la instalación de la tubería flexible requiere de más tiempo que el requerido por la tubería rígida. El peso relativo de la tubería de concreto le ayuda a mantenerse en la posición adecuada sin el riesgo de flotar. Los tramos de tubo más cortos facilitan tanto el alineamiento como una sencilla y segura técnica de colocación en la zanja. Las uniones correctas entre los tubos son esenciales para el éxito del sistema de alcantarillado. Un punto muy importante. Frecuentemente se olvida la importancia que tienen las juntas de la tubería. Estas no deben interrumpir el flujo de los líquidos. Y de la misma importancia es que la junta cumpla con los requerimientos de los expertos en cuanto a no ser causa de infiltraciones o de exfiltraciones. También es importante que el goteo de las juntas puede crear movimiento del suelo y de los materiales que lo sostienen, causando destrucción a la estructura que requiere el tubo flexible, en la que tanto se trabajó para crearle un sostén adecuado. Una vez que existe deflexión en el tubo, es más difícil unir las juntas y se vuelven menos eficientes. Reconociendo la importancia de la instalación de tubería flexible, se requiere considerar los siguientes puntos críticos. 1. El material de relleno seleccionado deberá proveer suficiente fuerza estructural inherente. Por ejemplo, la piedra molida da un mayor soporte que la arena. 2.
La cama de material que sostiene la tubería debe ser colocada cuidadosamente, protegiendo el arco del tubo sin desalinearlo. 3. La cama de material debe colocarse sin dejar huecos. 4. Los materiales usados en la colocación de tubería flexible deben ser compactados al 85-95% de la estándar Proctor Density. El tubo de polietileno de alta densidad y el tubo corrugado de metal son flexibles tanto en la parte superior como en la inferior. En la colocación, el contratista no debe olvidar proteger el arco de las paredes del tubo flexible. Si este arco se deforma por una mala instalación o debido a asentamientos posteriores del suelo, la estructura del tubo flexible se verá afectada. Los romanos sabían desde hace mucho tiempo que un arco aplanado no sirve. Falla la estructura, los conductos. Los únicos que podrían salir ganando en uno de estos casos serían los abogados. Bill, ¿qué sucede cuando la instalación no se ha hecho correctamente? ¿El tubo enterrado tendrá una duración menor? ¿Tendrá otros problemas? La falla más importante en la instalación de tubería es la incapacidad de crear una fuerte resistencia estructural. Si la estructura resulta inadecuada, el servicio que puede dar una tubería enterrada será menor a la del diseño de vida del sistema. En este caso, los costos para reemplazarla pueden ser enormes. Los abogados invariablemente darían un gran énfasis a las fallas operacionales y al enorme costo que tendría reemplazarla, sumando al costo de la instalación original. Cuando la estructura falla, todos los involucrados en el diseño e instalación del sistema se vuelven parte de una controversia legal. Esto puede ser considerado como una bomba de tiempo. Sin duda he escuchado el argumento de que el tubo flexible es mucho más barato que el tubo rígido de concreto. Pues esto no es verdad. Cuando usted suma los costos de materiales, mano de obra y otros costos de instalación, en la mayoría de los casos la tubería de concreto no es más cara que la tubería flexible. Estos son los costos en dólares de cada uno de los 3 sistemas de tubería. Mencionemos que tanto el precio del tubo como el de los materiales de instalación pueden variar de una región a otra. Estos son solo ejemplos. Las cifras en dólares corresponden a un sistema de drenaje típico usando 1000 pies de tubo de 42 pulgadas. Se demuestra al comparar los costos que el tubo de concreto es el ganador en cuanto al costo más bajo. Se necesita más que las especificaciones correctas y el diseño para asegurar un sistema de drenaje exitoso. También se necesita un contratista con experiencia, conocimientos y las herramientas apropiadas para instalar una tubería según las especificaciones y el diseño. Al final del día, usted debe recordar algo. La opción más segura para el sistema de drenaje es la tubería reforzada de concreto. Después de que los trabajos hayan terminado, usted podrá estar satisfecho y tranquilo literalmente por el resto de su vida.